Aquí estamos en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera y hoy vamos a conversar, a hablar sobre un tipo de novela que es muy interesante llamado la novela histórica. ¿Qué es una novela histórica? Aquella que, siendo una obra de ficción, recrea un periodo histórico y en la que forman parte de la acción personajes y eventos ficticios y no ficticios. Por ejemplo, yo escribo una novela histórica sobre la Guerra Civil de 1891, que es un episodio muy olvidado en nuestro país y espantoso, 30.000 muertos. Entonces yo sitúo un personaje, creo un personaje, el narrador crea un personaje durante esa guerra y recoge, hace una investigación. El autor hace una investigación profunda, eso es súper importante. Las novelas históricas son investigaciones documentadas, muy documentadas sobre la historia. ¿Y por qué hacen eso? Porque es una especie de apropiación de la historia. ¿Por qué se apropia de la historia oficial, de la historia que se cuenta, la narrativa, la literatura? Porque la cuestión es muy simple. Hay una frase, un texto de Roland Barthes, el crítico literario francés, que le explica muy bien. Los hechos no hablan, siempre alguien habla por los hechos. Eso es lo que hace la novela histórica. Los historiadores hablan sobre la historia, hablan sobre un hecho, pero el hecho no habla. En realidad siempre la historia es una especie de interpretación. La historia clásica, la historia moderna trabaja de otra manera. Pero, por ejemplo, hablando de la historia clásica, la que nos cuentan en los colegios, combate naval de Iquique. ¿Ustedes creen que el combate naval de Iquique en Perú lo cuentan igual? ¿Que el valiente capitán Prat saltó al banco? No, van a contar otra historia. Entonces, eso hace la novela histórica, se mete en los intersticios de la historia, recupera el pasado y lo ficcionaliza. Una de las primeras de ellas, porque bueno, siempre que uno busca los orígenes, esto es peligroso, porque siempre hay algo antes. Pero una de las primeras novelas históricas fue escrita en el siglo XI por una mujer japonesa, Murasaki Chikubo, una joven noble. Ella nació el año 978. La novela es del año 1020 más o menos, que tenía como 30 años, cuando la publicó. Tiene 54 capítulos y se llama La historia de Genji. ¿Qué es lo interesante? Que es un relato erótico, de iniciación, amoroso, y además retrata la sociedad de la época. Y más que ello, hay una cuestión súper importante en la novela de esta mujer japonesa de hace ya 1000 años, que los personajes son frágiles, son complejos, no son personajes así que él es el bueno, él es el malo, no, los personajes desarrollan cierta humanidad, lo cual es muy, muy interesante. Bueno, después de esto, la novela histórica como tal nace con el romanticismo en fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y con el romanticismo, el gran representante es Sir Walter Scott, un autor inglés que escribió como 20 novelas históricas. Él era escocés y fue un autor muy reconocido en su época. Hay un monumento extrañísimo en Inglaterra, ¿no? Que es una construcción gótica altísima, ¿no? Y ahí está Walter Scott, el fundador de la novela histórica moderna. ¿Cuál es el problema? Siempre hay un problema. Que Don Walter se inspiró en Benedikte Nauber, una autora alemana, nacida en 1752. ¿Qué es lo importante de esta autora? Que creó la primera novela histórica alemana moderna y esta novela histórica de Benedikte utiliza los mismos procedimientos que después tomaría Walter Scott. Eso es súper importante. Entre ellos, la presencia de las hadas, porque Benedikte escribía novelas históricas, novelas mágicas. Este antecesor, Scott, nunca lo reveló, pero bueno, él es considerado
pero es como le digo, el fundador, pero en realidad tiene el antecedente en esta autora alemana interesantísima. Posteriormente, ya en el siglo XIX mismo, aparece León Tolstoy, el autor ruso, un autor fundamental de la literatura universal, como se le llama, pero no es universal, siempre con sus pretensiones tan grandes a los humanos. Digamos que la literatura del planeta, la literatura de la Tierra, de los seres de nuestra civilización, es León Tolstoy, un autor esencial, fantástico, y su novela histórica es La guerra y la paz, con Napoleón como protagonista. Pero ¿qué es lo interesante? Que une estas grandes acciones, esa que nos cuenta siempre la historia, estas grandes batallas, etcétera, pero con la vida de personajes, personas puras y simples, soldados, por ejemplo, de estas guerras napoleónicas. ¿Cuáles son los tipos de novela histórica que existen? La biografía ficticia. Se escribe una biografía de un personaje histórico relevante y se ficcionaliza sobre ella. Se inventan, junto a la materia puramente histórica, los hechos históricos, se ficcionaliza esa historia. Aquí hay un texto también esencial, Las memorias de Adriano, de la escritora francesa Marguerite Yourcenar, que es un libro precioso. Está escrito en primera persona y Adriano, el emperador romano, piensa, cuando ya está viejo, sobre sus guerras, sobre sus luchas, sobre sus amores, sobre Roma, sobre el destino del imperio, desde una perspectiva profundamente personal, donde aparece el dolor, incluso los dolores físicos, que eso siempre se excluye de las grandes narraciones históricas a las que estamos acostumbrados, de la historia, como les digo, esta historia oficial nunca nos dice, por ejemplo, que a Bernardo Higgins le dolió la guata, pues don Bernardo siempre sale con su caballo, etc. No, la novela histórica interviene esas figuras marmóreas de mármol, que nos construyen y que nos enseñan, y trabaja por debajo, mostrando los dolores, las perversiones de la historia, las luchas descarnadas por el poder, la magia, como les decía, también. Otra novela histórica, ya que estábamos hablando del mismo Roma, es Yo, Claudio. Hay una serie de televisión extraordinaria que creo que fue de los años 80. Esta novela es de Robert Graves, inglés, y es la novela sobre la vida de este emperador que pudo sobrevivir a todas las luchas internas y a todos los crímenes entre los descendientes del emperador que era Tiberio y que luchaban por el poder. Uno de los primos de Claudio era el joven Calígula, muy conocido, Calígula, y Claudio, como sobrevive, al final logra que lo nombren emperador. Dentro de los subgéneros que hay dentro del género de la novela histórica también está la novela de misterio histórico, que es una especie de novela negra, el relato de un crimen. Nosotros ya hicimos aquí sobre el libro, hablamos del género negro, y recuerden que el género negro está en la historia, el relato de un crimen, donde aparecen detectives y todo eso. La novela histórica se apropia de esa técnica narrativa, de esa estructura narrativa, el relato de un crimen y alguien que busca resolverlo, en El nombre de la rosa, una novela extraordinaria del autor italiano Umberto Eco, del que hay una película donde está Sean Connery, lo recuerdo, que transcurre en un monasterio medieval donde asesinan a unos monjes, y llega esta especie de detective que es un sacerdote y descubre al criminal y se aprovecha de mostrar toda esta vida de los monasterios medievales, que es una cuestión increíble, impresionante, eran enormes, 400, 500 monjes, tenían grandes extensiones de terreno, eran unos verdaderos estados, unos pequeños países, y dentro de ello aparece esta intriga de Eco. Muy interesante ese texto. Como les digo, la película es buenísima. También está la ficción náutica y pirata, esta ustedes la conocen. Entonces,
el capitán de mar y guerra, por ejemplo, que es de Walter Scott, la novela, y aparece esta película en que los barcos se persiguen por todo el océano, ¿ya? Esas películas de guerra que aparecen estos barcos que tenían los cañones, ¿ah? Esas son las novelas históricas clásicas que también están en España con Benito Pérez Galdós y sus 46 novelas históricas, entre ellas la batalla de la batalla de Trafalgar, esta enorme. Bueno, siempre ha estado en guerra en Europa, hoy día mismo hay una guerra, ¿eh? Después dicen que nosotros somos violentos, ellos no han parado de pelear. Y en esas guerras que son la guerra entre Inglaterra, España, Francia, se transcurren estos textos de Benito Pérez Galdós que cuentan unas cuestiones espantosas que se los voy a contar para no traumarme solo. En una de sus novelas, un joven, porque siempre hay un protagonista, ¿no es cierto? Ese protagonista que aparece en este gran teatro histórico, que entra como marinero a un barco de guerra, ve que antes de la batalla aparecieron muchos marineros con baldes con arena y los tiraban en cubierta. Y dice, ¿para qué es la arena? Para la sangre. Terrible. Bueno, otro subgénero de la novela histórica es la historia alternativa, la ucronía, una intervención de la historia en que cambian los hechos históricos. Hay un ejemplo en el cine, por ejemplo, muy claro, Bastardos sin Gloria de Quentin Tarantino, esa película donde al final matan a Hitler, ¿eh? En un teatro en París, ¿eh? Esa película extraordinaria, ¿eh? Matan a Hitler, lo matan, esa es la ucronía, alteran la historia, aparecen muchos hechos históricos con estos protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, etc., pero en un momento alteran completamente la historia en este film muy interesante de Tarantino. Y ahí damos un ejemplo de esta ucronía. ¿Qué pasó acá? ¿Qué es lo que decimos nosotros? ¿Qué pasó en Latinoamérica? La narrativa histórica latinoamericana en el siglo XIX y principios del siglo XX tiene su momento inaugural con las novelas de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, ese complejo proceso que se dio desde fin del siglo XIX y principios del XX en México y que significó un cambio radical de las estructuras sociales y políticas de ese país. Ahí aparecen algunas novelas que glorifican la revolución, también tenían un fin político. Y está una que es Los de Abajo, de Mariano Azuela. Una novela clásica latinoamericana, Los de Abajo, en que narra las vidas de algunos soldados de la época de Pancho Villa, por ejemplo, y que acompañaban a Villa en su lucha contra el poder en esa época. Muy interesante ese texto, lo recomendamos fervientemente. Pero también, para que vean que siempre la literatura, porque algo que siempre trato de explicarle a los alumnos de la universidad donde hago clases, a los alumnos de castellano, que siempre se piensa que poco menos que la literatura canónica, la literatura establecida, está a favor del poder. No, hay una novela que es profundamente crítica a la Revolución Mexicana, que es de 1929, que es La sombra del caudillo. ¿Cuál fue el problema en esta revolución? El problema fue que los caudillos, estos generales, sacaron del poder a unos, pero para ponerse ellos. Sacaron del poder a los grandes hacendados, a los millonarios, etc., pero se quedaron a ir en las mismas casas. Gringo Viejo, una película que está basada en una novela histórica. En Gringo Viejo llega un norteamericano y se inserta en la época de la Revolución y empieza a acompañar a un general. Y en esa película sale una canción. Asaltan una hacienda con esas casas bellísimas en México, esa hacienda, y el que la asalta, el comandante que la asalta, se queda a vivir y la revolución no avanza. Entonces una noche están cantando los soldados, dicen:
quiere, y cantan un correo, dice, quiere imitar al patrón. Es decir, cómo se sustituyen simplemente unas personas en el poder sigue siendo el mismo. Hay una novela extraordinaria, El boom latinoamericano, de Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz, que precisamente trabaja con este tema, esta revolución traicionada que fue la Revolución Mexicana. Y esta novela que le hablo y que es profundamente crítica de ella, La sombra del caudillo. Luego, podemos distinguir en tres etapas la novela latinoamericana: la novela forjadora y legitimadora de las nacionalidades durante el siglo XIX, que son como los de abajo; la crónica rigurosa, en el periodo realista, algunas novelas históricas que querían ser prácticamente historias, unas verdaderas crónicas; y la narración de las narraciones complejas que aparecen en la modernidad y en la posmodernidad. En la modernidad está El reino de este mundo, un texto del cual ya hablamos, de Alejo Carpentier, y una novela extraordinaria de Carpentier que se llama El arpa y la sombra, que es sobre Cristóbal Colón, sobre el descubrimiento, sobre las complejidades del descubrimiento. Hay una parte, una escena maravillosa, una zona, como decimos en esta novela, en que Colón durante el viaje piensa en los grandes navegantes y restituye una escena del diluvio universal en que se encuentran Noé con Gilgamesh, que es un protagonista de una epopeya hindú, que también sale el diluvio universal, y conversan. Conversan Noé, Gilgamesh y Colón. Una cuestión fantástica, alucinante, en esta novela de Carpentier, El arpa y la sombra. Y después, en el mismo boom latinoamericano, autores del boom, como García Márquez, en el libro ya del post-boom de los años 80, que es El general en su laberinto, quizás de principios de los 90, que es sobre la vida de Simón Bolívar y de aquello que aquí llamamos el pago de Chile, y en realidad parece que es el pago de Latinoamérica, en que Simón Bolívar, a pesar de haber hecho tanto por la creación y la fundación, por la independencia de América y la creación de Colombia, al final es exiliado, igual como nosotros exiliamos a O'Higgins, y cuando cuenta García Márquez arriba de su caballo, solamente acompañado por un fiel secretario, y pasaba por los pueblos lloviendo y le gritaban longanizo, y cerraban las ventanas para no darle comida a Bolívar. Y también hay otra novela histórica muy interesante de Mario Vargas Llosa, que se titula La guerra del fin del mundo, que utiliza, como toda novela histórica, hechos reales, que fue una guerra que hubo entre unos campesinos y el ejército y el Estado de Brasil a principios del siglo XX, que fue una cuestión espantosa y rarísima, que fueron puras confusiones que al final llevaron a una guerra entre unos fanáticos religiosos y el ejército brasileño, la guerra del fin del mundo. Y ya llegamos a la posmodernidad, donde aparece una novela que utiliza el mismo tema de Carpentier, Colón, una novela maravillosa, Los perros del paraíso, de Abel Posse, que cumple con una condición de la novela histórica posmoderna, pero que ya tenían las viejas novelas de esta alemana, precursora de Scott, que es la crítica, porque es posmoderna. La posmodernidad se clasifica porque se desmoronan las grandes ideas, los grandes relatos, y aparece una crítica radical a todo lo que hemos hecho en realidad, y una crítica a estas imágenes construidas como en mármol. Por ejemplo, los reyes católicos. Los reyes católicos en la novela de Posse aparecen como un par de personas tremendamente ambiciosas, que logran el control, y eso lo logran en la historia, el control de España, pero por otro lado Isabel la Católica como enormemente mística, y muestra una cuestión que es real, que Colón buscaba el paraíso terrenal. De hecho, está en una carta, en la Lettera Rarissima, se dice en latín, la carta rarísima de Colón, que es de 1498, en que le dice: sepan sus majestades que con esta fecha he llegado, del 4 de octubre de 1498, le dice que con esta fecha he llegado al paraíso terrenal. Buscaba el paraíso Colón. Una novela fantástica. Aquí en Chile tenemos, que no es posmoderna, que es anterior, una novela histórica de los años 50, que son 4 tomos, que es muy interesante, que es sobre la guerra
del Pacífico, Adiós al séptimo de línea, de Jorge Inostroza. Un colega de la universidad siempre me dice, oye, en tu programa debería ser un programa solo para Adiós al séptimo de línea. Es una investigación histórica impresionante, desde el principio al final de la guerra, las batallas, el número de soldados, etc. Y también con unos personajes, un personaje interesantísimo, entrañable, ficcional, Leonora Latorre, que es una espía chilena que siempre va adelante de los soldados. Y muestra toda la guerra del Pacífico entera, un gran fresco sobre la guerra del Pacífico. Recientemente, una novela histórica posmoderna, El sueño de la historia de Jorge Edwards, en la que por desgracia una investigación, disculpen que me cite mía, Jorge Edwards hizo lo mismo que Walter Scott con una autora de Concepción, Hilda Cádiz de Ávila, y para El sueño de la historia usó toda la investigación de Hilda Cádiz de Ávila para construir su texto, y sin decirlo. Y el libro de Hilda Cádiz es desconocido. ¿Sobre qué trata? Sobre la pequeña Quintrala de Joaquín Toesca, que era la mujer del constructor de la moneda, que era muy fervorosa, podríamos decir, Manolita Fernández de Castro y Manolita Fernández de Toesca, que le ponía los cuernos en todo sector a Toesca, y tuvieron una relación tormentosa. Sobre ello sobre ella trata El sueño de la historia, que también tiene una parte moderna que trata de los finales de la dictadura que hubo en Chile, de la dictadura de Pinochet. Por desgracia nos reveló esta fuente oculta, que es esta novela muy interesante, Hilda Cádiz, que ya no quedan ejemplares porque se quemaron en el incendio de la editorial Aníbal Pinto en Concepción. ¿Qué leer? Ya hemos dicho, siempre al final, por favor, cualquiera de los textos que hemos comentado son del todo interesantes y les permitirán conocer este género fascinante que es la novela histórica, y que es de lo que le hablamos hoy día en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera.